Alejandro Muñante está con nosotros esta noche. Él es una de las personas que participó, evidentemente, el día de hoy de la elección del nuevo defensor del pueblo. Muchas gracias por acompañarnos, integrante de la mesa directiva del Congreso. ¿Cuál es su opinión sobre este resultado? Bueno, nosotros como bancada hemos mantenido nuestra posición de no apoyar al señor Gutiérrez, quien ha sido electo hoy. Desde la comisión especial, donde yo fui miembro designado por la bancada, nuestro candidato fue el señor Soria, que lamentablemente no pasó a esta primera plancha, digamos así, de hábiles para que sean votados en el Pleno. Luego votamos también por el señor Cartolín, que también renunció. Así es. Y el tercero por quien votamos fue por el señor Rioja. Entonces, consecuente con esa posición, votamos por él cuando se definió su votación. Y luego, cuando ya pasó el señor Gutiérrez ante la falta de votos del señor Rioja, nosotros votamos algunos en contra, otros en abstención. Lo cierto es que como bancada colegiada no le dimos el voto al señor Gutiérrez. Usted votó en abstención y yo quisiera que veamos un video, porque cuando presentaba el programa le decía a nuestros televidentes que la votación fue sospechosa. Fue sospechosa porque fíjense lo que ocurrió, ¿no? La expresidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, había votado en ámbar, ¿no? Y luego cambia a verde, pero lo curioso es que pareciera que se dilató el tiempo una vez que los congresistas habían emitido ya su voto, ¿no? Vamos a ver el video y vean ustedes al lado de la flecha cómo es que van cambiando algunas posiciones. Fue el caso de la señora Mari Carmen Alba, por ejemplo, pero no fue el único caso tampoco. Hubo otros congresistas que han confesado, han admitido haber cambiado su voto y optado a último minuto, al menos 4 de Acción Popular. Fuerza Popular, que había postulado a la doctora Delia Muñoz, de pronto le ofreció un respaldo contundente a Josué Gutiérrez. Veamos el caso del congresista Martínez. Había votado en rojo y de repente cambia a verde en este tiempo extra. ¿Qué pasó en esos últimos segundos que la pantalla permanecía encendida con la posibilidad de cambio? ¿Cómo puede alguien que marca rojo, ni siquiera en abstención, con el congresista Muñante que está con nosotros, Carol Paredes? Fíjense ustedes lo que pasó con Carol Paredes, en ámbar, y también cambia a verde. Y son con estos votos, finalmente, con los que se alcanza el 88. Con 87 se elegía el defensor del pueblo. Es decir, si se mantenían estas votaciones que estamos destacando en este video, el señor Gutiérrez no ganaba. ¿Y cuáles son los cuestionamientos más importantes que se hace el señor Gutiérrez? ¿Y por qué es delicado? ¿Y por qué podemos permitirnos dudar de su imparcialidad, de su libertad, de su independencia? Porque ha sido abogado de Vladimir Cerrón y porque el defensor del pueblo va a tener un rol fundamental en la comisión que elegirá a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Es decir, una persona que ha defendido al señor Vladimir Cerrón, propuesto por Perú Libre, pero que además, sospechosamente de pronto, consiguió todo el respaldo de Fuerza Popular, cuando la señora Fujimori también enfrenta problemas legales, tendrá que ver. Él dice que no, que es un integrante de la nación de jueces y fiscales. Y ese es el gran temor. Alejandro Muñante y otros congresistas, me parece, usted no, pero el señor Carlos Anderson, Eduard Málaga también, tenemos aquí la carta que le ha dirigido, por ejemplo, Eduard Málaga al general Williams pidiendo una reconsideración de esta votación, por lo que acabamos de ver. Lo propio ha hecho el congresista Carlos Anderson. ¿Usted apoya estas iniciativas? Bueno, siendo consecuente con lo que hemos votado, yo creo que estaríamos apoyando esta reconsideración y creo que es una oportunidad para que el Congreso pueda evaluar bien su decisión y sobre todo aquellos congresistas que a última hora cambiaron su voto, ¿no? O sea, lo que se evidenciaba es que no había una certeza, una convicción plena de elegir al señor Gutiérrez. Creo que una reconsideración podría, digamos, asentar esa posición, y tomando en cuenta que hace poco, cuando se volvió a tocar el tema de adelanto de elecciones, justamente se utilizó este precedente, es decir, cuando ya estaba cerrada el acta, dijeron no, ante una situación tan especial como esta, podemos hacer valer una reconsideración. Diría lo mismo acá, el día de hoy se cerró el acta. ¿Cree que hubo acuerdo, congresista Muñante? ¿Usted cree que acá hay un acuerdo político con el objetivo de tener a una persona que pueda permitirle, tanto a Perú Libre como al fujimorismo, conocer sobre designación de jueces y fiscales?
Mira, yo no podría hablar por ellos, no me consta de ningún acuerdo. Yo quiero creer que los congresistas votaron porque creyeron que era la mejor opción, aun cuando desconocían ¿Y por qué sus cree usted que para cuestionamientos. ellos fue la mejor opción? Aquí tenemos la hoja de vida, ojo, del señor Gutiérrez. Uno no tiene, por supuesto, que invalidar su trayectoria. Él es abogado de la Universidad de Huancayo, pero no exhibe en su hoja de vida ninguna investigación, ningún resultado, ningún tipo de aporte al debate jurídico en nuestro país. Lo otro interesante es que tiene como experiencia laboral única trabajo en el Congreso de la República. Es decir, ha trabajado, ha recibido un ingreso que proviene del Congreso y es el Congreso el que lo elige. Por lo tanto, y cuando uno mira, por ejemplo, la trayectoria de la doctora Delia Muñoz, por ejemplo, que se quedó en el camino, uno no entiende cómo él llegó a superar los filtros que la doctora Delia Muñoz no superó. Por eso le hago la pregunta a usted, claro, que está en la mesa. ¿Se siente orgulloso de lo que ha hecho el Congreso hoy? Mira, nosotros mantenemos nuestra posición de no haberlo apoyado. Yo creo que en eso nos hemos mantenido firmes. La reconsideración significa una nueva oportunidad para poder evaluar la votación. Yo creo que la Defensoría del Pueblo necesita de una persona que no solamente tenga los pergaminos académicos y profesionales correspondientes a la trayectoria profesional, sino que además garantice imparcialidad a la Defensoría del Pueblo. No puede ser un defensor alguien que sea partidario o afín a un movimiento o partido político. De eso ya hemos tenido bastante. Necesitamos darle a los peruanos la garantía de que la Defensoría va a defender el derecho de todos los peruanos por igual, sin ninguna excepción, y no necesariamente a un sector político. De acuerdo, tenemos aquí la carta, decía yo, que ha enviado el congresista Eduardo Málaga, la vamos a compartir con ustedes. Bueno, lo saluda, se dirige con suma preocupación por el impacto que tendrá sobre la legitimidad del Congreso la votación realizada el día de hoy. Tras lo vivido con el ascenso y caída, dice, del golpista Pedro Castillo, una de las principales lecciones aprendidas es que instituciones tan vitales para la democracia como la Defensoría deben ser lideradas por funcionarios altamente calificados. Altamente calificados. De pronto, y el señor Gutiérrez pudo haber continuado perseverando en su trabajo como abogado y quizá en algunos años, después de conseguir ciertos logros y alguna expertise, pudo haberse postulado. Pero la pregunta es, ¿no merecíamos los peruanos tener a alguien en la Defensoría con mayores calificaciones, libres de cuestionamientos, conflictos de interés, sesgos ideológicos? Carlos Anderson, por su parte, también copia una carta en su cuenta de Twitter y dice: me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, pedirle su atención al artículo 58 del reglamento del Congreso, solicito la reconsideración respecto a la votación, pero lo que ha hecho el día de hoy el presidente del Congreso es dilatar el cierre de la votación. Está claro en la pantalla que les mostramos. Él espera y ustedes pueden ver. Lo que no podemos entender y no nos explicamos es cómo alguien en cuestión de segundos pasa de rojo a verde. Solamente es comprensible un cambio de opinión cuando se recibe una directiva que te dice: cambia el voto y ponlo en verde. Eso lo hemos visto en el Congreso, lo hemos aprendido y hoy nuevamente lo hemos presenciado. ¿Cuál es el mayor riesgo que va a haber y cómo se podría evitar que la presencia de Walter Gutiérrez pueda interferir en la designación, perdón, de José, me estoy confundiendo con el otro defensor, el defensor anterior? ¿Cómo se podría? Porque creo que usted tenía una idea para que el defensor no esté a cargo precisamente de la comisión. Oh, bueno, sí, he presentado el proyecto de ley el día de ayer precisamente para que, bueno, en ausencia del defensor titular, ¿no? Si el señor Gutiérrez llega a, digamos, a finiquitarse su elección, él sí estaría habilitado para presidir la Junta Nacional de Justicia, aunque eso también se podría evaluar. Quizá mi proyecto de ley podría ser parte de una discusión donde se le quite tal vez a la Defensoría del Pueblo la presidencia del comité que va a elegir a la Junta Nacional de Justicia. ¿Ha propuesto el presidente del Tribunal Constitucional, me parece usted? Es una idea suya, ¿no? Así es. Como reemplazo, ante la ausencia del defensor del pueblo, quien asumiría es el presidente del Tribunal Constitucional. En este caso, el señor Gutiérrez es elegido por el Congreso, si así se finiquita su decisión, y tendría la potestad de dirigir la designación. En lo particular, creo que no hay mucha esperanza para la reconsideración, dado lo que ha ocurrido hoy con estos segundos que usted ha visto con claridad. Se necesitan 66 votos para reconsiderar.
y es y imposible. luego volver a someter a votación a esta persona. Seamos y sin caso- francos con la gente que nos está viendo, esto va a ser imposible conseguir 66. Sí, es muy difícil, pero en algunas circunstancias anteriores el Congreso ha dado la vuelta a varias decisiones y yo creo ¿Y que cuándo se ven las podríamos verlo. reconsideraciones? A ver, lo que menciona el congresista Anderson en ese tuit es cierto, porque el primer cuestionamiento que se va a presentar es que ya se cerró el acta. Claro. Pero el precedente lo tenemos hace poquito, cuando el señor Nano solicitó la reconsideración de una votación que ya había cerrado, ¿no es cierto? Entonces, se podría dar. Yo creo que la próxima semana se tendría ya que ver la reconsideración. Pero mañana jura el cargo. Ese es un tema, ¿no? Ese es un tema que finalmente nos va a complicar muchísimo, ¿no? Por el tema de los ¿Cómo plazos. explica una bancada de derecha como la suya que el fujimorismo se haya vinculado, haya llegado a un acuerdo, porque es evidente el acuerdo? La candidata de Fuerza Popular era Delia Muñoz, es lo que dijo la propia Keiko Fujimori. Y lo ratificó el vicepresidente de la comisión de la comisión especial cuando ¿Qué sustentó. cree que ¿no? hay? ¿Cree usted en que en efecto existe esto que se ha denominado el fujicerronismo? Mira, en varias veces el fujimorismo ha coincidido con Perú ¿Y Libre, por qué sobre cree todo que por coinciden? ¿En qué coinciden? Lo que sucede es que a veces hay intereses que se juntan, ¿no es cierto? Por ejemplo, pero creo que aquí lo que yo presumo, ¿no? Digamos, pensando bien en la actuación de mis colegas, es que lo que se ha priorizado es que ya no exista más una defensora interina al frente de una importante institución y no han reparado en las repercusiones que eso traería consigo. Fíjese usted, no me quiero arrogar, por supuesto, la reflexión de un colega. Víctor Reyes, periodista del Comercio, me parece que es él, ha publicado en su cuenta de Twitter lo siguiente. ¿Qué tienen en común a nivel judicial Fuerza Popular y Perú Libre? Sus líderes. Vladimir Cerrón y Keiko Fujimori están actualmente procesados en el Poder Judicial por lavado de dinero y organización criminal. Los mismos partidos, como personas jurídicas, están involucrados en sus casos. Casualmente, dice nuestro colega, y lo cito, hoy, por ejemplo, la defensa de Fuerza Popular, ejercida por el ex procurador Cristian Salas, terminó de presentar ante el Poder Judicial la larga lista de pruebas que buscan usar en el juicio a Keiko Fujimori y sus coacusados por el caso Cócteles. Entonces, podemos sospechar que aquí habría un intento de allanar el camino para que los señores Cerrón y Fujimori resuelvan sus problemas a nivel judicial. En el caso de Cerrón, por ejemplo, vuelva a quedar habilitado para la función pública. Sin duda alguna, la Defensoría del Pueblo en estos momentos es clave porque, como bien lo has marcado, él va a ser el que va a presidir el comité para elegir a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia, quienes a su vez tendrán la función de designar o destituir a jueces, fiscales, supremos, superiores en todo el territorio nacional. ¿Y cuál es la injerencia que tiene al ser cabeza de esta comisión? Bueno, definitivamente la preside, la dirige, encamina sus actuaciones. Claro está que también hay un representante del Tribunal Constitucional, representante del Poder Judicial, del Ministerio Público, pero sin duda alguna la presidencia es bastante importante. Ahora, nosotros como Renovación Popular nos vamos a mantener firmes en nuestra función fiscalizadora y a la primera, Mávila, que nosotros detectemos que se está instrumentalizando la Defensoría del Pueblo en pos de una ideología política, nosotros vamos a ir por la destitución, porque definitivamente no podemos permitir que una institución tan importante como la Defensoría del Pueblo pueda ser usada para eso. ¿Qué mecanismos tiene el Congreso para destituir al defensor del pueblo? Bueno, la acusación constitucional, ¿no? La acusación constitucional es porque tiene la misma prerrogativa que cualquier otro congresista o cualquier otro vocal supremo, el artículo 99 de la Constitución. Están sujetos al antejuicio y a la acusación constitucional. De acuerdo, entonces vigilancia, promete Renovación Popular. Quería preguntarle también por la reunión el día de ayer con la mesa directiva que tuvo el señor Alberto Otárola. Han propuesto este proyecto polémico también para que la presidenta pueda continuar en el ejercicio del despacho, la dirección del despacho presidencial a través de la vía remota. Hay quienes dicen que dentro del artículo que se está incorporando a la modificación de la ley del Poder Ejecutivo, lo que busca la presidenta Boluarte es empoderar al señor Otárola, ¿no? Como una contraparte suya. De alguna manera, dicen los más audaces, que es fortalecer este matrimonio, Otárola y Boluarte, en el gobierno. ¿Tiene usted esa percepción? ¿O diría que es demasiado atrevida? No, yo creo que sí es un poco atrevida, pero me he puesto a revisar el proyecto y sé que incluso algunos miembros de mi bancada opinan en contra y todavía no hemos tomado una decisión como bancada porque todavía es muy temprano hacerlo, pero yo sí tengo una posición favorable a este proyecto
porque no es una delegación del despacho presidencial, ¿no? De acuerdo. Si fuese una delegación del despacho, allí sí era necesaria una reforma constitucional. Pero aquí, frente a una realidad como la actual, que donde tenemos los medios digitales, que no se vio en el momento en que se redactó la Constitución del 93, pues es evidente que la situación excepcional en la que vivimos amerita que el Congreso llene una laguna, un vacío legal frente a una situación excepcional. Entonces, yo sí creo que es importante que eso se precise para que no se malinterprete que es necesaria una reforma constitucional. Muy amable. Alejandro Gracias, Muñante, gracias. integrante de la mesa directiva del Congreso, ha estado con nosotros compartiendo sus impresiones a lo ocurrido en el Pleno el día de hoy. Y aquí está.